Miami es la ciudad de los sueños imposibles hechos de cristal y hormigón. Sus torres frente al mar prometen una vida que solo unos pocos pueden pagar. Áticos de 40 millones de dólares, vistas infinitas al Atlántico, ascensores privados que suben directamente al salón. Antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Pero bajo esa fachada perfecta, está ocurriendo algo que ningún folleto de ventas menciona. La tierra sobre la que están construidos esos edificios se está moviendo. Lentamente, en silencio, pero de forma constante. Y nadie, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los multimillonarios que viven en los pisos más altos, ha encontrado todavía la manera de detenerlo. Durante décadas, Miami vendió una idea muy simple. Comprar un pedazo de paraíso junto al mar era la inversión más segura del mundo. El sol, la playa, el glamour. Pero en 2024, un estudio de la Universidad de Miami sacudió esa narrativa desde sus cimientos, en el sentido más literal de la palabra. Investigadores de la Escuela Rosenstiel analizaron imágenes satelitales de casi 12 años y descubrieron algo que nadie esperaba encontrar. 35 edificios de lujo, repartidos a lo largo de casi 19 kilómetros de costa entre Miami Beach y Sunny Isles Beach, se estaban hundiendo. No hablamos de un hundimiento catastrófico de un día para otro. Hablamos de algo más inquietante todavía. Un descenso lento, progresivo, medido en centímetros a lo largo de los años, pero perfectamente real y perfectamente documentado. Entre 2016 y 2023, esas torres se hundieron entre 2 y 8 centímetros. Puede sonar poco, pero cuando hablamos de estructuras de cientos de millones de dólares, diseñadas para resistir huracanes y terremotos, ese movimiento silencioso es una señal de alarma que ningún ingeniero puede ignorar. Entre los edificios señalados por el estudio, hay nombres que cualquier persona relacionada con el mercado inmobiliario de Florida reconocería de inmediato. La Torre Trump 3, las residencias Ritz-Carlton, las torres del Surf Club, el complejo Arte en Surfside, Oceana Bal Harbour, edificios que no son reliquias del pasado, construidos con técnicas antiguas y materiales obsoletos, sino desarrollos modernos, muchos de ellos levantados después de 2014, con los estándares de construcción más exigentes de Estados Unidos. Y aún así, la tierra bajo sus cimientos se mueve. Para entender por qué está pasando esto, hay que mirar hacia abajo, no hacia arriba. Miami no está construida sobre roca sólida. Está construida sobre piedra caliza, un material poroso, lleno de huecos microscópicos, formado durante millones de años por la acumulación de restos de coral y organismos marinos. Esa piedra caliza es la razón por la que el sur de Florida existe tal y como lo conocemos. Pero también es su mayor vulnerabilidad. Es una base que se erosiona, que se disuelve lentamente en contacto con el agua y que no fue diseñada por la naturaleza para sostener rascacielos de 40 pisos cargados de mármol, piscinas infinitas y helipuertos privados. Los científicos han identificado varios factores que están acelerando este proceso. El primero es el propio peso de la construcción. Cuando se levanta una torre de lujo junto al mar, el terreno bajo sus cimientos se comprime. Los granos de arena y sedimentos se reacomodan bajo esa presión enorme. Y ese reacomodo continúa durante años después de que el edificio esté terminado y habitado. El segundo factor son las vibraciones. Cada nueva construcción cercana, cada pilote que se hinca en el suelo, cada excavación, transmite ondas de vibración que afectan a los edificios vecinos, provocando que las partículas del suelo se asienten aún más rápido. Y el tercer factor, quizás el más inquietante de todos, es el cambio en el nivel del mar. El agua salada se filtra en la piedra caliza porosa, acelera su erosión y debilita la base sobre la que descansa toda la costa de Miami-Dade. Los investigadores fueron claros en algo. No todos los edificios se hunden al mismo ritmo. Y ese detalle, lejos de ser tranquilizador, es en realidad el verdadero problema. Cuando un edificio se hunde de manera uniforme, el riesgo estructural es limitado. Pero cuando distintas partes de una misma estructura se hunden a velocidades diferentes, ocurre lo que los ingenieros llaman subsidencia diferencial. Es decir, una esquina del edificio puede descender más rápido que otra, y eso genera tensiones internas en la estructura, grietas invisibles a simple vista
que con el tiempo pueden comprometer la integridad del edificio completo. Esta palabra, subsidencia diferencial, no es solo un término técnico, es la misma clase de fenómeno que los investigadores analizaron al estudiar uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Florida, el colapso de Champlain Towers South, en Surfside, en junio de 2021. Aquella madrugada, una sección completa de un edificio residencial de 12 plantas se derrumbó mientras sus habitantes dormían. 98 personas murieron. Fue una de las tragedias estructurales más devastadoras en la historia de Estados Unidos, y desde entonces, cada grieta, cada informe de inspección, cada movimiento del terreno en la costa de Florida se observa con una lupa muy distinta. El estudio de la Universidad de Miami analizó específicamente los datos de Champlain Towers South antes de su colapso, buscando si el hundimiento del terreno había jugado algún papel en la tragedia. Y aunque los científicos fueron cautos al afirmar causas definitivas, el hallazgo fue suficiente para encender todas las alarmas en la industria inmobiliaria de la zona. Casi el 70% de los edificios en el norte y centro de Sunny Isles Beach mostraban signos claros de hundimiento. No hablamos de un caso aislado, hablamos de un patrón que recorre toda la franja costera más cara de Florida. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda para quienes han invertido fortunas en estas propiedades. Estos no son edificios abandonados ni construcciones baratas. Son algunos de los desarrollos residenciales más exclusivos del planeta. Hablamos de áticos que se venden por decenas de millones de dólares, de residencias diseñadas por arquitectos de fama mundial, de edificios donde ser propietario es, en sí mismo, un símbolo de estatus. Comprar en la primera línea de playa de Sunny Isles o Bal Harbour no es solo comprar una vivienda, es comprar la promesa de una vida sin preocupaciones. Y esa promesa, ahora, tiene una grieta. Los responsables del estudio insistieron en un matiz importante. La existencia de subsidencia no significa, automáticamente, que un edificio esté en riesgo inminente de colapso. Muchas estructuras están diseñadas con márgenes de seguridad que permiten cierto movimiento del terreno sin comprometer su estabilidad. Los sistemas de cimentación profunda, los pilotes que se hunden decenas de metros hasta encontrar un estrato más firme, están precisamente para absorber ese tipo de movimiento. Pero el propio hecho de que un fenómeno de esta escala haya pasado inadvertido durante años en algunas de las zonas más vigiladas y valiosas de Estados Unidos es en sí mismo la parte más perturbadora de esta historia. Porque la pregunta que queda flotando no es solo técnica. Es una pregunta sobre confianza. ¿Cuántos compradores, antes de firmar un contrato de 40 millones de dólares, preguntaron por la estabilidad del terreno bajo el edificio? ¿Cuántos desarrolladores mencionaron en sus glosados folletos de venta que la piedra caliza sobre la que se asienta toda la costa se está erosionando? La respuesta, casi con toda seguridad, es ninguno. La industria inmobiliaria de Florida ha construido un imperio de miles de millones de dólares sobre la idea de la estabilidad, del lujo eterno, de que el dinero puede comprar seguridad absoluta. Y ahora, la ciencia está demostrando que ni siquiera el dinero puede detener el movimiento de la Tierra. Las autoridades locales han intentado calmar los ánimos. En Sunny Isles Beach, uno de los municipios más afectados según el estudio, los responsables municipales salieron públicamente a asegurar que los edificios de la zona son estructuralmente sólidos y que los sistemas de inspección vigentes son suficientes para garantizar la seguridad de los residentes. Es un mensaje comprensible. La economía entera de estas ciudades depende de que la confianza en el mercado inmobiliario de lujo no se resquebraje. Pero después de Surfside, esa clase de garantías ya no tranquilizan a nadie de la misma manera. Lo que hace que esta historia sea todavía más compleja es que el propio mercado inmobiliario de Miami, en 2026, ya no se mueve como un bloque único. Los datos más recientes muestran una ciudad dividida en dos velocidades completamente distintas. Por un lado, las zonas ultra exclusivas de primera línea de playa, con oferta limitada y demanda casi inagotable de compradores internacionales, siguen sosteniendo o incluso incrementando sus precios, ajenas, al menos por ahora, a cualquier preocupación estructural. Por otro lado, los segmentos de precio medio y los edificios más antiguos, muchos de ellos con menos recursos para afrontar renovaciones costosas,
Empiezan a sentir la presión de un mercado más selectivo, más informado y cada vez más consciente de los riesgos ocultos bajo la superficie. Esa división plantea un futuro incierto. Si la tendencia de subsidencia se confirma y se agrava con el paso de los años, las asociaciones de propietarios se enfrentarán a decisiones extraordinariamente costosas. Refuerzos estructurales, estudios geotécnicos exhaustivos, sistemas de monitoreo satelital permanente, todo pagado, inevitablemente, a través de cuotas extraordinarias que recaerán sobre los mismos propietarios que compraron, creyendo que su inversión era la más segura del mundo. Después de Surfside, muchas comunidades del sur de Florida ya endurecieron sus normas de inspección estructural obligatoria para edificios de cierta antigüedad. Pero ninguna legislación, por estricta que sea, puede detener la erosión de la piedra caliza ni frenar el ascenso del nivel del mar. Y ahí está, quizás, la lección más profunda de esta historia. Miami construyó su identidad entera desafiando a la naturaleza. Rellenó pantanos, domesticó huracanes con ingeniería cada vez más sofisticada y convirtió una franja de tierra baja y vulnerable en una de las capitales del lujo más deseadas del planeta. Pero el terreno sobre el que se erige esa ciudad de fantasía nunca dejó de moverse. Nunca dejó de responder a las leyes de la geología, del agua y del tiempo. Los rascacielos más caros del mundo pueden tener ascensores privados, mayordomos personales y vistas que quitan el aliento. Lo que no tienen, ni todo el dinero del planeta puede comprarlo, es control absoluto sobre la tierra que pisan. Hoy, mientras cientos de compradores siguen firmando contratos por áticos de decenas de millones de dólares en la costa de Florida, muy pocos se detienen a preguntar qué hay exactamente debajo de sus pies. Los satélites, silenciosos, siguen registrando cada milímetro de movimiento. Y la piedra caliza, paciente, sigue disolviéndose, centímetro a centímetro, bajo algunos de los edificios más lujosos jamás construidos.